Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. El hombre que vivió esto quemó a su padre. Y dice que fue lo más amoroso que pudo hacer por él. Por motivos de discreción cambiaré algunos nombres y puntos clave de la historia. Porque resulta que cuando alguien fallece en Cajeme, o en cualquier ciudad de México, el cuerpo de tu ser querido podría estar siendo preparado para convertirse en el arma que acabe contigo. Y nadie te lo dice. Quédate, porque esto va a cambiar la forma en que ves los velorios para siempre. Esta es la historia de Rodrigo Mesa, un hombre de 34 años, originario de Obregón, que perdió a su padre en marzo del año pasado. Don Aurelio Mesa murió de un infarto fulminante un martes por la madrugada. Y en ese momento, Rodrigo pensó que lo más difícil ya había pasado. Estaba equivocado. Lo que vino después fue peor que la muerte. Rodrigo no era cualquier persona. Desde los 20 años había leído sobre ocultismo, esoterismo, brujería tradicional mexicana. No como hobby. Lo hacía porque sentía que el mundo tenía capas que la mayoría no veía. Pero cuando murió su padre, toda esa lectura se convirtió en algo que jamás quiso necesitar. La semana siguiente al entierro, comenzaron las cosas. Primero fueron los sueños. Don Aurelio aparecía en ellos, pero no como el hombre tranquilo que fue en vida. Aparecía con la cara desencajada, la boca abierta, los ojos desorbitados, señalando a Rodrigo con un dedo que temblaba, como si quisiera decirle algo que no podía pronunciar. Rodrigo lo atribuyó al duelo. Luego empezaron los ruidos. Golpes secos dentro del ropero de su cuarto. Pasos sobre el techo a las 3 de la mañana. Una respiración pesada cerca de su oído cuando se quedaba dormido. Rodrigo todavía lo atribuyó al duelo. Pero entonces empezó a enfermarse. Sin razón aparente. Dolores de cabeza que lo dejaban sin poder levantarse. Náuseas constantes. Una pérdida de peso de casi 8 kilos en 3 semanas. 3 visitas al IMSS. 3 diagnósticos distintos que no explicaban nada. Y entonces apareció la mancha. Una marca oscura, casi negra, del tamaño de una moneda, que amaneció un día en la base de su cuello. Sin dolor. Sin picadura. Sin nada. Solo estaba ahí. Como si alguien lo hubiera marcado mientras dormía. Rodrigo empezó a investigar. Con la desesperación de quien ya no cree en los médicos. Y el conocimiento de quien lleva años estudiando lo que otros prefieren ignorar. Revisó tratados de magia ceremonial. Compendios de brujería afromexicana. Documentos sobre necromancia mesoamericana que conseguía en foros oscuros de internet. Y entonces encontró el nombre. La exhalación del azar. Un trabajo de origen bíblico. Basado en Arioch, el demonio que en textos apócrifos figura como señor de los espíritus en tránsito. El que se queda con las almas que quedan sueltas entre la muerte y el descanso. El ritual funciona así. El mago captura el espíritu de alguien que acaba de morir. Lo obliga, a través de rezos invertidos y ciertos materiales colocados directamente en el cadáver, a susurrar el nombre de la víctima al oído de Arioch. Ese susurro es la firma del contrato. La víctima queda marcada para una muerte progresiva, acelerada por la presencia constante de ese espíritu que la atormenta. Pero aquí está la parte que heló la sangre de Rodrigo cuando la leyó. El espíritu no solo desaparece cuando la víctima muere. Queda atrapado. Para siempre. Como pago por el favor concedido. Arioch cobra su deuda reteniendo el alma del muerto en sus dominios eternamente. Y Rodrigo, con las manos temblando sobre su teclado, entendió quién era ese espíritu. Era su padre. Alguien había usado el alma de don Aurelio para matarlo. La pregunta que siguió fue, ¿cómo? Para que la exhalación del azar funcione, el espíritu del muerto tiene que ser preparado durante el proceso de embalsamamiento. Rodrigo lo encontró en un manuscrito que no debería estar disponible en internet, pero que alguien había digitalizado y subido a un foro que hoy ya no existe. El ritual requiere que el embalsamador, antes de terminar su trabajo con el cuerpo,
Introduzca en la boca del difunto un costal pequeño de terciopelo negro. Dentro del costal, tierra de panteón recogida a medianoche. 3 plumas de cuervo. Y un papel doblado en 4 con el nombre de la víctima escrito con sangre menstrual. El embalsamador reza sobre el cuerpo antes de cerrar el ataúd. Rezos que no son oraciones. Son instrucciones. Le dice al espíritu del muerto quién es su objetivo. Y el espíritu, atrapado, confundido, sin saber que ya murió, obedece. Rodrigo pensó que era imposible que alguien en Obregón hiciera eso. Entonces se acordó algo. La funeraria donde velaron a su padre se llamaba Funeraria La Paz, sobre el Boulevard García Morales. Y el embalsamador, un hombre delgado de unos 50 años llamado Edgar Valenzuela, había sido recomendado personalmente por la familia de Valeria. Valeria, su exnovia, de quien se había separado 2 años atrás en los peores términos posibles. La mujer que le había dicho, la última vez que hablaron: te voy a cobrar todo lo que me hiciste, de una forma o de otra. Rodrigo abrió el Facebook de Edgar Valenzuela. Y en sus fotos, entre imágenes familiares y retratos de paisajes del río Yaqui, había una sola foto que lo dejó sin respiración. Edgar, sonriendo, junto a una mujer mayor vestida de negro. La misma mujer que aparecía etiquetada en 3 publicaciones de Valeria de los últimos 6 meses. La etiqueta decía: Refugio Contreras. Curandera tradicional. Rodrigo tardó 4 días en encontrar dónde vivía Refugio Contreras. No en internet. No en directorios. La encontró preguntando en el mercado 5 de febrero. Donde alguien que no quiso dar su nombre le dijo en voz muy baja: esa señora vive por la Labrillera, cerca del canal. Pero no vayas solo. Y no vayas de noche. Fue de día, con una grabadora en el bolsillo y el número de emergencias marcado en el teléfono. La casa de Refugio Contreras era una construcción de bloc sin aplanar, rodeada de macetas con plantas que Rodrigo reconoció de sus lecturas. Ruda, el pasote del zorrillo, sauco negro. Un perro negro sin nombre lo miró desde la entrada sin ladrar. Solo lo miró. Rodrigo nunca llegó a tocar la puerta porque Refugio la abrió antes de que él se acercara. Ya sé a qué vienes, dijo. Y lo dejó pasar. Lo que sucedió dentro de esa casa durante la siguiente hora, Rodrigo no describió en un audio de voz que le envió a un amigo esa misma tarde. Temblando todavía, estacionado a 3 cuadras de ahí porque no podía manejar. Refugio le confirmó todo. El trabajo. El nombre. El embalsamador. Le dijo que Edgar Valenzuela le traía cuerpos desde hacía años. Que no todos. Son algunos. Los que ella le encargaba cuando alguien le pagaba para ello. Que Valeria había llegado a su casa 6 meses antes de que muriera don Aurelio. Que había pagado en efectivo. Y que había dicho que no le importaba cuánto costara. Rodrigo le preguntó si podía romper el trabajo. Refugio lo miró un momento. Luego dijo algo que Rodrigo tardó semanas en procesar. El trabajo sobre ti, sí. Eso tiene solución. Pero tu padre ya está con Arioch. Y eso no tiene vuelta. No fue Refugio quien ayudó. Rodrigo no confiaba en ella. No podía. Pasó las siguientes 2 semanas buscando a alguien diferente. Alguien que trabajara del otro lado. Lo encontró a través de una prima lejana que vive en el sur de Sonora. Una mujer llamada doña Carmen Leiva. De unos 70 años, originaria de Álamos. Que no tenía redes sociales, no cobraba en efectivo y no atendía a extraños sin preferencia. Rodrigo viajó a Álamos un jueves. Doña Carmen lo recibió en un cuarto que olía a copal y a flores de cempasúchil. No había calaveras. No había velas negras. No había nada de lo que la gente imagina. Solo una mesa, 2 sillas y una mujer que lo escuchó hablar durante 40 minutos sin interrumpirlo. Cuando Rodrigo terminó, doña Carmen dijo: 3 días. Y tienes que estar aquí los 3. Lo que hizo doña Carmen durante esos 3 días, Rodrigo lo describió así: lintes con ramas de pirul y albahaca morada.
Baños con agua de rosas, sal gruesa y cáscaras de cítricos. Oraciones en voz alta, algunas en español, algunas en una lengua que Rodrigo no reconoció. Y en la noche del tercer día, un ritual que duró hasta las 4 de la mañana, en el que doña Carmen colocó veladoras blancas en un círculo. Puso una fotografía de don Aurelio en el centro. Y habló con voz firme hacia el aire del cuarto durante casi una hora. No le decía adiós al padre de Rodrigo. Le explicaba. Le explicaba lo que le habían hecho. Le explicaba que no era culpa suya. Que lo que tenía que irse ya podía irse. Que el camino que le quedaba, aunque no fuera el que merecía, ya no tenía que seguir causando daño a su hijo. Rodrigo dijo que en algún momento de esa madrugada sintió algo. Algo que no sabe cómo describir. Como cuando sueltas un peso que cargabas sin saber que lo cargabas. Y la mancha en su cuello había desaparecido para el amanecer. Los síntomas físicos fueron cediendo en los siguientes días. El peso volvió. Los dolores de cabeza se fueron. Las pesadillas con don Aurelio desaparecieron. Pero Rodrigo no está bien. No en el sentido completo de la palabra. Porque lo que doña Carmen le explicó esa última mañana, antes de que se fuera de Álamos, es algo que carga todos los días. A tu padre lo pudiste haber cremado. Y nada de esto hubiera pasado. El fuego rompe todo vínculo entre el cuerpo y el espíritu. No hubiera habido cuerpo que preparar. No hubiera habido boca donde meter nada. Tu padre se habría ido limpio. Don Aurelio Meza está, según todo lo que Rodrigo encontró en sus investigaciones, atrapado en los dominios de Arioch. No en paz. No en el descanso que mereció después de una vida honesta. Y eso no tiene solución. No en este plano. No con ningún ritual. No con ningún rezo. Porque el contrato de la exhalación del azar no se puede romper una vez que se ejecuta. Solo se puede interrumpir antes de que la víctima muera. Rodrigo llegó justo a tiempo. Su padre no. Eso fue lo que me compartió Rodrigo. Que hasta hoy sigue viviendo en Ciudad Obregón. Que no ha vuelto al panteón desde que entendió lo que hay en esa tumba. Y que cambió su testamento para pedir que cuando él muera, lo incineren el mismo día. Si algo de esta historia te sacudió por dentro, es porque ya sabías, en algún lugar que no se nombra, que hay cosas que pasan después de la muerte que nadie nos enseñó a cuidar. Y yo te doy un consejo que Rodrigo me pidió que dijera al final de este video. Si tienes la posibilidad de incinerar a tus seres queridos, hazlo. No por religión, no por superstición, sino porque un cuerpo que ya no existe no puede ser preparado para hacerle daño a nadie. El fuego es, en este caso, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien que se fue. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Estos relatos los busco, los verifico lo más que puedo, y los traigo aquí. Porque creo que hay historias que merecen ser contadas aunque den miedo. O precisamente porque dan miedo. Dale like si quieres que siga buscando casos como este. Suscríbete si no estás suscrito, porque hay más historias como la de Rodrigo, que ya estoy preparando. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tú cremaste o enterraste a alguien cercano? ¿Algo raro pasó después? No te quiero asustar más de lo necesario, pero sí quiero que estés informado. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.